Buenos días, agradecer vuestra asistencia aquí al Teatro Cánova, a esta actividad que se ha organizado desde el teatro y con la colaboración también de la Asociación de Autores y Autores de Iluminación y Videoescena. Y bueno, pues de entre las dos entes, pues agradeceros eso, vuestra asistencia y que estéis aquí en esta actividad. Antonio Navaja, el director del teatro, también me transmite vuestro agradecimiento por venir aquí. Él no ha podido estar aquí porque se encuentra un poco enfermo y me ha transmitido que también os dé ese agradecimiento. Bueno, por la actividad de hoy, como veis, estáis rodeados de compañeros, todos estáis estudiando pues prácticamente todo el tema audiovisual, tanto iluminación como realización, y tenemos la suerte de contar pues con dos compañeros, dos artistas y autores y creativos de la escena de los visualistas más potentes ahora mismo que hay a nivel nacional, aunque se estén riendo, pero es la verdad. Ahora ya contarán un poco todo. Yo voy a hacer un pequeño avance de Azael Ferrer, además. Azael es artista multimedia con 20 años de experiencia en el sector. Su trabajo incluye diseño de iluminación, videoescena, instalaciones audiovisuales, docencia. Aprendió su oficio realizando audiovisual en el Politécnico de Marbella, Guadalpín, y perfeccionó a través de la participación en múltiples tareas, incluyendo pues, el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, Universidad Internacional de Andalucía, su estudio en Suecia, la beca de Código Creativo en Grain Area Foundation en San Francisco. En la actualidad es un artista que colabora, un artista de colaboración colectiva, comparte proyectos con el audiovisual Bromo junto a la compositora Paloma Peñarrubia. Es fundador del colectivo Transdisciplina y miembro de la Asociación de Autores y Autores de Iluminación y Videoescena. Y ha colaborado con artistas y compañías pues, innumerables, Niño de Elche, Ernesto Artillo, Alessandra García, María del Mar Suárez, La Chachi, Alberto Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Después ya pues, se entretendrán un poco en contaros batallitas y sobre todo, hoy de lo que se trata es de que preguntéis y que tengáis la oportunidad de tener esa información aquí calentita, como solemos decir. Y Álvaro Luna es diseñador de videoescena y realizador de audiovisuales, es consultor de la Asociación de Autores y Autores de Iluminación y Videoescena, trabaja desde el año 99 en diferentes campos de la creación audiovisual como el cine, el documental y el videoarte. Pionero a lo que llamó videoescena, investiga durante los 20 años la inclusión del vídeo y la proyección visual en espectáculos de ópera, teatro, música, danza como disciplina particular y autónoma en el terreno de la arte escénica. Colabora con los mejores directores de escena como Gerardo Vera, Mario Gal, Luis Pascual, Débora Warner, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha trabajado pues, en grandes teatros y festivales internacionales en Madrid, Barcelona, Nueva York, Buenos Aires, Nápoles, Valencia, Berlín, Praga, también innumerables giras y creativos por ahí. Y nada más, desde la asociación y desde el Teatro Cánovas agradeceros, tenéis la posibilidad de entrar en la página de la Asociación de Autores y Autores de Iluminación y Videoescena. Muchos sois ya socios, y tanto como el profesorado como alumnado, y os animamos a que participéis y que entréis en nuestra familia, y sobre todo hoy tenéis la oportunidad de conocer cuál es el trabajo no solo del iluminador, sino de la videoescena, que creo que es un arte que está ahora mismo dando fuerte y que abre muchos caminos y sobre todo laboralmente pues se encuentra en auge. Así que bueno, la primera parte de este acto vamos a poner un documental visualí que bueno, voy a dejar también que hablen un poco ellos, si quieres comentar un poco cómo empezó este documental y nada, vamos a darle un aplauso a ellos por su participación y nada, que disfrutéis del acto. Hola a todos y a todas. Primero vamos a ver el documental, que dura sobre 1 hora, que hay muchísima información para que lo disfrutéis y también para que tengáis cosas que preguntar y comentarnos. Después del documental lo que haremos es abrir un poco de diálogo abierto con vosotros. Hablaremos un poco del documental, las preguntas que queráis hacer las podéis hacer y nosotros la contestaremos de la mejor manera posible. Y también tenemos algo de material nuestro que podemos ir un poco parcelando a lo largo de la charla posterior al documental. Y no, si quieres hablar de algo. Los buenos días, la gracia. También quiero agradecer a Óscar,
que es el lazo de unión. Óscar Testón, el productor del documental, que le propusimos que viniera o él o el director o Pedro, pero no podía ninguno y bueno, él nos lo cede gratuitamente. Agradecerle que nos dijo que al menos que lo mencionáramos, que llevan, de hecho el documental está en las plataformas gratuito, y en Málaga ya lo hemos puesto, él lo puso en Madrid y lleva este documental, creo que salió en el 2020, por ahí. Y agradecérselo para que conste ahí en el vídeo que se está haciendo y que lo disfrutéis y ahora nos vemos a la vuelta y seguimos comentándolo. Si queréis recuperar el documental después para ver algo concreto, lo que sea, creo que está en Prime Video y en YouTube. Está en todas las plataformas, Filming, Prime y YouTube. El documental hace unos años que se hizo, tiene conceptos que en los pocos años que ha cambiado esto ya se ven como anticuados también, que es gracioso, ¿no? Hay mucho intento también por etiquetar o por dar un sentido a lo que cada uno hace y en ese sentido nosotros también hemos trabajado por ahí, ¿no? Aquí aparece mucho lo que es el IFAV de alguna manera, que es Azael, por ejemplo, se dedica más a ello, ¿no? A trabajar en directo, los shows. Lo que nació en el club como VJ, ¿no? Ahora se ha convertido pues, en una cosa mucho más compleja que se puede trabajar en directo. Y yo me dedico más a lo que es también otra etiqueta, que al fin y al cabo es videoescena, que es un poco más enlatado o más controlado, es hacer un show para que después eso pueda girar sin el propio artista, que está pues, más incluido en sitios como la ópera, como el teatro, como, si os habéis dado cuenta, en el documental con el IFAV o con el AV o como el Live Cinema, está muy asociado a la música, ¿no? Entonces hay diferentes estilos de atacar. Al fin y al cabo es arte visual, claro, decían visualista, visual art, yo videoescenista. El que trabaja con visuales, también lo dice uno en un claro, momento. Al fin y al cabo, ¿no? Perdón, igual también Adelante. Tened en cuenta, este es el primer documental que existe hablando del visualista. Hablando con Óscar también, el productor, claro, no pueden abarcar todos los... No, se centraron también en intentar como aclarar o poner estos tags, porque hay una confusión, es como comentan, en un arte bastante nuevo, entre comillas, y entonces él intenta, o ellos, los creadores, de hacer este tag, de conducir, como es el primer documental, al menos de sacar a la luz este trabajo de los artistas visuales más enfocados a la música, pero bueno, ya habéis visto que tocan un poco también, se meten en el videomapping, arquitectónico, se meten un poco en la parte artística, museística, sí. Tocan un poco, perfilan diferentes perfiles de estos artistas visuales, pero como él bien estaba comentando Álvaro, el espectro es un poco más amplio y él, por ejemplo, está más especializado en otro tag, que él es el precursor de ese tag en España, la videoescena, que bueno, englobaría más al teatro, danza, a la parte donde estamos ahora mismo, en un teatro, lo que engloba más a este tipo de espacio. A las artes escénicas fuera de la música, digamos. Sí. Aunque después también habrá hecho música. Sí, también, bueno, aquí la gira de Rosendo, por ejemplo, o hago todos los años el Enclave de Agua, que es un festival en Soria de música afroamericana, funk, que eso sí que es experimentación en directo. Por ejemplo, en Rosendo sí que tenía como unas bases muy claras, pero después había mucha manipulación en directo también, ¿no? Es como cuando Azael hace su espectáculo de Bromo, que además lo hace con su colaboradora, que hace la música en directo, entonces ellos interactúan en directo sobre unas bases que ya tienen prehechas, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, lo que nos gustaría es un poco que nos comentarais vosotros un poco lo que pensáis o si tenéis alguna duda con el documental y empezar aquí como una especie de diálogo en la que nosotros... Claro, hablar, por favor. Hemos estado una hora viendo un montón de información de artistas internacionales muy potentes. Así que expresarse, vamos a hacer un diálogo y, por favor, no seáis tímidas ni tímidos. Adelante. Hola.
Sí, Dale, por dale. favor, hazlo con el micro para que se quede registrado. Hola, hola. Sí, 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 vale. ¿Cuáles son? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son las cosas que en estos 5 años han cambiado desde que se hizo el documental hasta hoy en día? ¿Cuáles son las cosas que vosotros veis que se han quedado anticuadas o las ideas que a lo mejor ya no se aplican? Bueno, más que anticuado, yo hablaría más de evolución, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hablar de código, el código sigue existiendo y se sigue trabajando, se sigue programando, pero de repente ha aparecido la IA, ¿sabes? Que es el código hablado de repente, ¿no? O sea, de repente hacer prompts, ¿sabes? Simples prompts ahí, que hay que afinar, que hay que saber cómo, qué tal, pero que te van creando, ¿no? Hay un generador de código como que traduce tus palabras a ese código, ¿no? Por ahí, por ejemplo, pues podríamos tener una evolución, ¿no? A lo mejor les podemos poner algo de lo que hiciste tú de IA. Sí, bueno, yo he hecho varias cosas con IA. Pero con respecto a tu pregunta, yo creo que de hecho esto lo grabarían ya por lo menos en el 2018, Sí, seguramente. antes de la pandemia. O sea, yo veo ciertos aspectos bastante anticuados, como ellos tocan el mapping, video mapping. Hoy en día el video mapping para mí ya está en edificio, está bastante ya pasado de moda. Esos aspectos, por ejemplo, hoy en día, y los conceptos que tocan también de espectáculo, creo que están bastante asimilados en estos últimos 7 años de lo que ya ver un espectáculo de música electrónica. Todas habéis visto y todos. Cuando vais a ver un espectáculo de música electrónica habéis visto ya visuales. Eso estoy segura que todo y todas la había a un concierto y como que eso lo tenéis ya asumido de una manera intrínseco. Voy a ver un DJ de música electrónica famoso, va a haber visuales sí o sí, vaya, es que es muy complicado que no exista. Creo que esos conceptos que aquí explican, la generación de hoy en día, eso lo tiene ya bastante asumido. Bueno, esos son 2 aspectos que creo. Y bueno, claro, evidentemente ahí todavía la IA no había pegado el boom que si no se tendría que haber hablado de la inteligencia artificial. Claro, nadie, si os habéis fijado, nadie ha hablado de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Porque no estaba todavía, y es hace 5 años, 6, ¿no? O sea, que es curioso cómo la cosa va avanzando, ¿no? Y hay que estar todo el rato, ¿sabes? ¿Sabes? Como poniéndote al día, ¿sabes? De lo que hay, ¿no? Lo siguiente que hay. Pero seguro que tenéis muchas más preguntas. Mira, por allí y por allí. Sí, podéis ir pasando el micro. Ella tiene... Bueno, mi pregunta un poquito en relación de la inteligencia artificial. ¿Cómo veis que afecta la inteligencia artificial a esto? ¿Lo veis positivo, negativo? ¿No sabéis todavía por dónde tirar? Para mí es muy positivo. Evidentemente, como cualquier herramienta que utilizamos, para mí es una herramienta más que me facilita el trabajo y las posibilidades son infinitas, pues lo que lo uso bastante, lo uso. Si el espectáculo lo requiere, como todo, igual que a la hora de crear un espectáculo, pues uno tiene que ceñirse a qué es lo que se quiere contar, cuál es el mensaje que queremos transmitir. Si uno hace un espectáculo tuyo propio, pues bueno, ya depende de cuál sea tu idea y tu guión, o si trabajas para un director o directora, pues vas en un mismo barco para complementarla y fortalecer su idea. Pues si el espectáculo requiere utilización de IA para crear cierto contenido gráfico, pues se utiliza. ¿Por qué no? Es una herramienta bastante interesante. Si necesito utilizar una cámara de vídeo para salir a grabar, pues grabo. Si tengo que utilizar a un animador que haga stop motion o a alguien que dibuje, pues dibujo. Depende de lo que requiera el espectáculo. Yo creo que se crea con un fin, con una intención que es normalmente es a lo que quieras contar, ya sea más abstracto, pero normalmente siempre te basas en una idea, en una inspiración, en un guión. Ya sea, algunas veces el guión puede ser está más definido, como una temática, otras veces, pero siempre te basas en una idea. Así que si lo requieres, si tiene un aporte, esa es la manera. Sí, o sea... ¿Tú qué opinas? O sea, lo importante al fin y al cabo es no perdernos en las herramientas un poco, ¿no? Es preferible tener pocas herramientas y jugar con ellas que no perderse en el de, ay, yo podría hacer si supiera, no sé qué podría hacer. No, bueno,
con la idea que tenemos, qué herramientas poseemos y qué podemos sacarle de ellas, ¿no? Que te quieres poner a investigar y a experimentar, pues es fantástico, ¿no? Pero no hay que perderse en los recursos porque son, bueno, el documental lo decía, ¿no? Cada vez hay más y más y todo lo hemos visto, ¿no? Entonces de repente es como, no puedes llegar más lejos. ¿Y si hacemos esto podemos hacer? Entonces, bueno, vamos a centrarnos, también fíjate que hay muchos de estos visual arts o visual artists que han pasado por el vídeo y de repente han vuelto a la luz o al láser como cosas muy simples, ¿no? Como intentar sacar toda la basura de la cabeza y decir, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Vamos a jugar con esto o con esto? Yo, por ejemplo, ahora hice un vídeo que me hizo mucha ilusión porque era un vídeo en el Museo Nacional de Artes Escénicas, que está en Almagro. Bueno, era el techo de la cúpula, el techo de la sala grecorromana, ¿no? Y tenía unas fotos de Margarita Xirgu, de una actriz de los años 20, en el que no hay vídeos, y de repente con inteligencia artificial pude animarla, ¿no? Como si estuvieran haciendo la escena. Coger esa herramienta de IA y trabajar en un vídeo sobre teatro grecorromano, que al fin y al cabo es el inicio del teatro contemporáneo, del teatro que conocemos, pues como que me hizo trazar una línea, ¿no? Pero no dejaba de ser una herramienta que he utilizado para contar algo, ¿no? Para hacer esa unión, ¿no? Para hacer esa unión desde el teatro clásico a la representación artística actual, ¿no? Entonces, bueno, pues me metí ahí, me puse con diferentes softwares y lo animé de una manera muy concreta. Tienes que aprender a hacerlo, claro. Y ese proceso es muy enriquecedor, ¿no? Para la siguiente vez a lo mejor eso me lleva a otra idea, ¿no? Alguien por allí. Sí, hola, una duda. ¿Qué dificultades encontrasteis al principio a la hora de hacer un espectáculo y qué dificultades encontráis ahora? ¿Cómo? Al principio, ¿a qué te refieres al principio? ¿Cuando empezamos? Sí. ¿Y ahora? Bueno, yo con la dificultad básicamente, empezamos por el nombre, ¿no? Por lo de videoescena o videoescenista, ¿no? Es que no sabían lo que hacías. O sea, entonces era como, pero te ponemos como creador multimedia, como vídeo, ¿eres el que hace el vídeo, el que lo proyectas? ¿Grabas la función? O sea, era como una serie de cosas ahí, ¿no? Entonces la dificultad básicamente es que tú tienes una idea, tú la quieres producir, pero tienes que ser hombre orquesta, porque no tienes a 40 personas como en el cine, no tienes, ¿sabes? No tienes una infraestructura ni económica ni de personal para hacerlo. Entonces tienes que empezar a hacerlo tú todo solo. Es un poco el háztelo tú mismo, ¿no? Entonces es una gran dificultad. Después, a la hora de llevarlo a un teatro o a una sala de exposiciones o lo que sea, es explicar tu idea y muchas veces dar la solución técnica también, ¿no? Porque la solución técnica de un proyector va aquí, o 2 o 3, vamos con este software, vamos... Sabes que esa solución no debería ser parte de tu trabajo, debería ser parte de los técnicos, pero muchas veces te obligan, debido al desconocimiento de esos medios, a que tú les des esa solución. Entonces, como que todo se va creando poco a poco, por suerte, tú ya llegas a un teatro, en casi todos los teatros tienen un proyector. Y todos tienen un sistema de lanzamiento y todos más o menos tienen una noción de lo que es una resolución, de que si está en HD o si está en 4K o si está, ¿sabes? O de videomapping, o más o menos ya todo el mundo tiene un conocimiento y se pone en valor también que ese diseñador que llega ahí para hacer una serie de cosas tiene que necesitar su tiempo también, ¿no? Antes solo había tiempo para maquinaria, iluminación y los actores. Y tú, bueno, a la hora de la comida, si puedes, a lo mejor puedes venir a hacer algo, ¿sabes? O apáñate mientras que está la luz encendida de todo el teatro, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha ido mejorando, o sea, ha ido mejorando porque y eso lo hace este tipo de charlas. El conocimiento general de la disciplina, pues de repente hace que ese conocimiento sea más fácil trabajar en todas partes, ¿no?
Yo cuando has dicho la pregunta me la estaba tomando por dos lados. Una a nivel personal, de lo que puede ser como individuo, como creador, lo que te puede costar a ti, a la persona, a mí, en tal caso, enfrentarme a un proyecto que de cuando empecé hace 20 años ahora, es la experiencia, evidentemente, pero es algo personal. Y otra cosa que es diferente, la perspectiva a la hora de enfocar un proyecto cuando estás empezando a cuando ya tienes un bagaje. Y otra es la que estaba comentando él, que a nivel audiovisual o visual ha habido una evolución técnica, tecnológica considerable. Por lo que, evidentemente, hoy los espacios y afortunadamente, y lo que comenta las charlas, estamos más educados, o se están mejorando las condiciones técnicas a la hora de equipamientos relacionados con el vídeo que hace 20 años. Era bastante precario o tenías que contar con un presupuesto muy elevado para poder hacer cosas visuales de calidad, porque para hacer cosas, el espacio no estaba equipado para hacer visuales, o tenía un presupuesto muy alto o los proyectores que te ibas a encontrar eran muy, muy deficientes y el personal no estaba preparado para afrontar un proyecto visual. Claro, yo empecé, por ejemplo, hace 25 años o algo así. Y lo gracioso de todo esto es que todo el mundo ahora habla del DVD como algo horrible, ¿no? El DVD es esa cosa que se ponía dentro de un aparato, no sé qué. Pues el DVD es lo que me dio a mí la posibilidad de empezar a hacer visuales de manera autónoma. Porque ya no hacía falta un equipo de producción televisivo, ya no hacía falta, antes había grandes magnetos con cintas Betacam y tal, una cámara profesional, y de repente yo con una camarita casera y un ordenadorcito muy simple, yo me podía planchar mi DVD o mis 2 DVDs, irme a un teatro con mi contenido en DVD, ¿sabes? Poner 2 DVDs, o sea, ni siquiera estamos hablando de lanzamiento desde ordenador, estamos hablando de lanzamiento desde DVD, con play pause, con una pequeña mezcladora, ¿no? Entonces, de repente es la democratización del medio. O sea, de repente de tener una productora, las grandes productoras de vídeo de los años 90, de repente se dan cuenta que un chaval en su casa se puede hacer una producción de vídeo, ¿no? Entonces, eso ha ido a más. Cada vez a más facilidad. Después los ordenadores, el software libre, el código, o sea, todo va como creciendo, ¿no? Pero lo único que nos da es más a vosotros ahora. Hay muchas veces que con alumnos míos de repente me dicen, pero es que yo no he hecho un vídeo en mi vida. Y de repente tienen un móvil con una cámara con más resolución que mi propia cámara, ¿sabes? En la con un programa gratuito que pueden producir, que pueden, o sea, que está muy al alcance, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Y eso es fantástico para la creatividad y para el arte, ¿no? O sea, tener las herramientas tan a mano, ¿no? Sí, tú. Y bueno, esto os he puesto aquí hace poco la definición de videoescena. O sea, de repente me llama el Instituto Nacional de Cualificaciones a preguntarme cuál es la profesión mía, que ha oído que hay muchas profesiones que se están intentando incluirlas, no sé qué. O sea, veis cómo lo que decían, ¿no? Después de 20 años, de repente, ¿sabes? La cosa coge peso y te llaman del ministerio para decirte que es lo que tú haces, que lo van a meter dentro de la cualificación nacional de cosas que la gente trabaja, ¿no? Y no sé, es muy guay. Bueno, yo quería preguntaros un poco a nivel más personal de vuestra experiencia, porque tanto al inicio del evento nos han comentado que habéis trabajado en muchos lugares y luego en el documental en sí también hemos visto artistas y profesionales de distintos sitios del mundo. Y quería preguntaros si hay algún lugar que vosotros pensáis que para la profesión como es más destacable o en el que habéis podido desarrollaros con más facilidad o habéis aprendido más. Si hay algún sitio donde nos recomendáis a los que estamos estudiando que podamos pensar en ir en un futuro para o seguir estudiando o trabajar. A Francia, por la intermitencia. Porque te dan dinero si te quedas allí Los sin trabajar. artistas en Francia tienen la intermitencia que te dan 6 meses en el que cobras y puedes estar parado para crear, pero puedes seguir trabajando, pero tienes 6 meses de intermitencia que se llama y pues sigues cobrando. Y a nivel artístico y técnico es la ODAS. Bueno, yo estoy yendo mucho en el último año y la verdad que los técnicos trabajan felices, y te das cuenta,
porque tienen la intermitencia, y te das cuenta y dices, ¿cómo tienen tan buen rollo aquí en Francia? Y es porque la gente va feliz a su trabajo. Aquí, Como un jornalero. aquí vas a trabajar en un teatro y los técnicos están quemados. Y vas a los teatros y ya vas con miedo a ver qué es lo que te encuentras, porque la gente, las condiciones laborales son bastante malas. Pero te das cuenta que en otros sitios, en Europa pasa, la verdad, bastante, que tiene mejores condiciones, pero en Francia, la verdad, que a nivel técnico están muy bien equipados los espacios, muy bien equipados. Y lo de la intermitencia es que tengo amigas y amigos trabajando allí también, y de hecho no se vienen a España, dice hasta que no me puedo ir de aquí porque es que lo de la intermitencia me tiene enganchado a... Por eso también hay muchísimos músicos en Francia, americanos, mucho jazz, porque hay mucha gente que tiene ahí su base para poder vivir, mientras que... Después, a nivel formativo, la verdad es que no sabría decirte. Siempre se habla de la escena de Berlín. Depende de qué quieres estudiar. Claro. Exactamente. A ver, yo me metí hace menos de un año a esto, pero lo que más me llama la atención es el tema de espectáculos y de cosas en vivo, sobre todo con música también, porque yo soy cantante aparte de todo esto. Pues mira, pues... Buenas. Aprende francés. No, hombre. Da igual, yo te recomiendo cualquier sitio que os vayáis, creo que os va, aunque te vayas a África, pues estupendo. Cualquier parte que te vayas del mundo, creo que te va a enriquecer siempre. Viajar, irte a otro sitio, conocer otra experiencia, trabajar en... intentar trabajar de tu trabajo o ver cómo funcionan otros países, aprendes seguro. Para bien o para mal, aunque después te das que volver, creo que aprendes una lengua, aprendes otras maneras de trabajar y te va a beneficiar irte a cualquier parte. Yo me fui a Estados Unidos 4 años, a California, a San Francisco, y allí también aprendí un montón. Y ahí sobre todo también me di cuenta de la manera en que cómo trabajan los americanos, que es muy diferente su manera de trabajar. También en San Francisco específicamente existe todo este boom de la startup, del código, varios artistas que han salido aquí. Este vídeo que se ve de los robots, eso está grabado allí en... El Vox. El Vox, fue en San Francisco. Hay varias personas que han salido ahí de California. Y tienen también, es muy diferente a lo francés o a lo canadiense, que también salen algunos. Lo canadiense y lo francés también tienen una similitud. En Canadá se trabaja muy, muy bien, sobre todo en la parte que son como francesas, en Quebec. El Herman Cole, este hombre es un crack, este vive en Canadá, en la parte de Quebec. También Canadá, también te lo recomiendo, muy bien. Y tienen una dinámica muy diferente a Estados Unidos, pero bueno, creo que en los dos sitios, en cualquier sitio se aprende, creo. También es que hay un abanico tan enorme, Claro. ¿sabes?, de posibilidades, de lo que tú quieres hacer, de lo que te quieres formar. Al final, también este trabajo es un trabajo muy solitario, ¿sabes? Pasamos mucho tiempo nosotros mismos, ahí solos, con nuestro ordenador, ¿sabes? Es complicado. Ahora sí. Mientras estaba viendo el documental, digo, voy a tener que hacer preguntas después casi seguramente, así que me he intentado ir pensando algunas. Iba a tirar un poquito más por cuáles eran vuestros orígenes y tal, pero quiero saber más cuál es la parte más difícil o los problemas que siempre se suelen encontrar en una persona cuando inicia este camino. O sea, a modo de advertencia entre comillas para saber la gente que quiera estudiar esto qué inconvenientes le puede surgir, qué problemas se puede encontrar por el camino. Comer. Para cualquier persona que inicia en este país algo artístico, el problema es tener comida. Ahí me quedo. La educación me parece bastante importante, porque como la educación creo que exista una No hay educación reglado, sí, no. reglada, entonces ahí ya nos chocamos con uno de los primeros problemas. Cuando no puedes tener una titulación universitaria de diseñador de videoescena, iluminación, y es tan complicado igual formarse a un nivel profesional en las artes escénicas,
artísticos, pues ahí ya creo que tenemos un problema, porque si ya no te puedes formar, ¿cómo vas a trabajar en buenas condiciones después? ¿Cómo te van a valorar tu trabajo? Pues creo que la base de todo, tanto social, es la educación, no solo en... Pues eso, la educación creo que es muy importante en todos los aspectos de la vida. Y después los recursos, ¿no? A la hora de mucha gente que trabaja en el audiovisual, claro, hace el esfuerzo por trabajar en esto, en diseñador de videoescena o hacer visual art o lo que sea, y tiene que sobrevivir. Entonces, te das cuenta que haciendo otras muchas cosas audiovisuales puedes vivir y ganar dinero. Sin embargo, esto todavía estamos en una fase muy primigenia. Claro, yo siempre digo, si yo trabajo mucho, soy de los que más trabaja y no sé qué, y todavía no soy rico, ¿qué está pasando? ¿Sabes? No, o sea, es un poco eso, ¿no? O sea, el tener que estar también actualizando todos tus programas, todo tu material, exige mucha inversión también. Hacerlo de una manera un poco perdida porque no hay nadie que te guíe, al fin y al cabo estás tú solo trabajando, viendo a ver qué es lo que más te interesa, qué herramientas te pueden valer. Eso es lo más complicado, yo creo. Pero después lo bueno es el disfrute. Entonces, bueno, podemos ser pobres y famélicos, pero también podemos ser disfrutones y vividores, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, que si te gusta y tiras por ahí, te va a dar muchos beneficios emocionales, digamos. Hola, yo tengo una pregunta. Buenas. En este caso, para las personas que estamos estudiando y digamos que pues, queremos entrar dentro de este sector, lo que más se nos enseña pues, son todo lo relacionado con términos de cine, ¿no? Composición de imagen, etcétera, y con sonido igual. ¿Qué recomendaríais estudiar o en qué tema centrarnos, no sé, para poder incluirnos más dentro de este videoarte, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encanta mucho el tema de iluminación de espacios, ¿no? De las instalaciones artísticas, pero sí, ¿qué hay que aprender? ¿A manejar aparatos de láser, a programación para esto, o videomapping? Depende mucho de hacia dónde quieras, porque, por ejemplo, él tiró más desde la programación, desde la creación visual. Yo salí más de... Yo hice realización de audiovisuales y espectáculos en el IORTV, en Madrid, en el Instituto de Radio y Televisión Española, y ahí estaba muy orientado hacia la televisión, ¿sabes? Sin embargo, después, curiosamente, durante el año desde el 2001, vine aquí a Málaga a hacer el Festival de Cine, a hacer las galas, y ahí fui experimentando cada año en los recursos que la proyección podía tener en el escenario, ¿sabes? Y eso de repente me interesó más que hacer televisión. Pues yo hacía los vídeos de resumen de galas, o sea, los que se proyectaban de homenaje, de inauguración y todo eso, ¿no? Y de repente dije, pero aquí tenemos un escenario, podemos hacer más cosas, ¿no? Tenemos pantallas, podemos utilizar diferentes proyectores. Y entonces, con un escenógrafo con el que tuve confianza, empezamos a proponer cosas y durante 10 años Málaga nos sirvió de campo de juego, ¿no? De campo de experimentación. Y ahí empiezas a... Pero yo siempre he tirado a partir de la composición, de la grabación de cosas. Yo utilizo mucho grabaciones, ¿sabes? Él utiliza más generación, por ejemplo, entonces, que a mí me cuesta más. Entonces, yo, por ejemplo, intento meter código y me aturullo bastante, ¿sabes? Entonces, si te interesa más el rollo código, por ahí. Si te interesa más el rollo grabar, por ahí. O sea, es un poco... Sé que es complicado ahora. Es que es un sector como que tiene muchas ramas diferentes, ¿no? Por las que se podría tirar. Por ejemplo, para mí el código me parece que algo súper difícil, ¿no? Pero como ha comentado él, ahora con la IA igual ya te lo puede programar, ¿no? Claro, o sea, él es súper experto en Touch Designer, que es un software de generación, ¿sabes? Yo hago más composición en After Effects, en otro tipo de herramientas, pero es un poco a lo que te gusta y a lo que te quieres dirigir, ¿no? ¿Sabes? Un poco, al final te vas orientando tú solo, ¿sabes? Porque una cosa te lleva a la otra y, ay, esto podría, pero le pones más cariño a otra cosa que te gusta más.
Yo ahora estoy muy en la danza y en la ópera, por ejemplo. Sí, confiar en vuestra intuición, creo, que tenéis que dejaros llevar, pero trabajar en esa intuición, no podéis decir, no, ya me vendrá, a ver si me viene la intuición. Creo que hay que hacer un esfuerzo de mirar el abanico que tenéis y miraros a vosotras mismas, a vosotros, y igual decir qué es lo que a mí me apasiona más o qué es lo que me cuesta menos hacer dentro de este abanico. A veces no sabes qué es lo que te gusta exactamente hacer, pero hay cosas que tú dices, esto me pongo y se me pasa el tiempo volado, o esto me interesa, o lo investigas porque hay algo en ti nato que te das cuenta que te empiezas a investigar esa. Entonces igual dices, vamos, pues podrías investigar. Ve buscando en ti a ver qué camino es el que te cuesta menos y lo disfrutas más, porque yo recomiendo que al menos intentarlo, que hagáis algo que os guste, con pasión. Si te vas a meter a aprender código, Python, y eres horrendo con eso, yo no sé Python. Pero si igual ves que te coges un programita de programación visual y te pones a hacer cositas solo, pues me ha salido esto, pues inténtalo. Si ves que hay cosas que no se te han dado más del todo o se te da bien dibujar, pues vete por lo que creas que se te da bien y te guste. Yo recomiendo, porque el trabajar, concepto trabajo a mí no me gusta esa palabra, por eso no intento trabajar, porque no me gusta el trabajo. O sea, quiero hacer algo que lo disfrute. Entonces, por lo que intento que mi vida sea lo menos dura posible en cuanto a, para ganarme el dinero que me hace falta, disfrutarlo lo máximo posible. Eso es mi actitud. Hay gente que no piensa de esa manera y que, bueno, que no, ya está. Ha estudiado unas posiciones y también puede ser profesor y es estupendo. Pero mi manera de vivir lo que hago es eso, buscar cosas que me apasionen para que me cueste lo menos posible ganar dinero y disfrutarlo en el mismo proceso. Mira, hace poco me invitaron al Umbra Light, que es un festival de luz que hay en Vitoria, para hacer un video mapping. Se lo conté a Zael, que él había estado en la anterior edición. Y claro, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo el traje de videomapping? ¿Sabes? Me cojo las cosas que se suelen hacer de videomapping, me hago... Y dije, pues que yo no estoy cómodo ahí, ¿sabes? ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago esto, ¿no? Hago el storytelling de artes escénicas, en el teatro, qué quieres contar, cómo lo quieres contar. Y dije, pues me lo voy a llevar por ahí, porque a lo mejor no es lo más espectacular, a lo mejor la gente no se va a quedar con la boca abierta con un videomapping que hace millones de cosas en plan caseta de feria, pero yo lo iba a disfrutar más. Y sé que si yo lo disfruto más, el producto va a ser mejor y, por tanto, el público, que no hay que olvidarse de eso, ¿no? Que el público al final lo va a recibir de la manera correcta o de la manera más beneficiosa, ¿no? El público es algo importante en todos estos campos que estamos hablando. Se habla mucho del ego, del artista y tal, pero también es muy importante que nuestra obra o todo lo que nosotros realizamos, al final el que lo transforma y lo traduce es el público. Y eso es importantísimo, no olvidarlo. No hacer cosas para agradarles, pero saber que la visión que ellos transforman, modifican, codifican, esa es lo que se queda, esa es la obra de arte, no lo que tú has puesto ahí, ¿sabes? Entonces, es importante eso, ¿no? Y una última pregunta. ¿Qué recorrido entonces recomendaríais como para moverse en ese camino, ¿no? Porque, como tú comentabas antes, es algo que se trata mucho de estar tú solo y al final pues entiendo que investigar, cacharrear con programitas diferentes hasta ir encontrando lo que tú vas experimentando, ¿no? Pero luego, ¿cómo te introduces aquí? ¿Cómo consigues que alguien te trabaje? ¿O si consigues subvenciones? ¿O cómo poder conseguir esa visibilidad para ya ir accediendo ahí con el arte que tú ibas creando y compartirlo con una compañía que te contrate o tú proyectar tus cosas? ¿O cómo sería un poco esa manera de conseguir esa incursión? Creo que no existe un método. Un método. Sí, De hecho, el otro día ya hablé en una charla en Madrid, precisamente también comenté algo de eso y estuve hablando con Paco, con el niño de Elche, que yo trabajo con él, y de hecho estábamos los dos hablando de... Y él, que este hombre, si podemos decir que tiene éxito, successful, dice, y hablábamos de eso, dice, tío, él me decía, a mí me pregunta mucha gente y me escribe, que si tal, todo el rato, de
que cómo hago, la gente lo pregunta mucho, y te lo pregunta, y dices, me preguntan mucho que cómo consigo una subvención, cómo consigo dinero, cómo se consigue éxito, cómo consigo tener 50.000 seguidores en Instagram, cómo consigo grabar discos. O sea, que la verdad que no existe un método. Y seguramente pocas personas al final consiguen como estar en esos niveles. Es así el arte, y vivir también de esto. Hay personas que pues, se puede dar, otras que no. Lo único que se puede hacer es intentarlo. Y seguir y trabajar en eso, es poner todo tu empeño. Si tú quieres algo, al menos inténtalo. Si tú crees en eso, busca todas las maneras que puedas, trabaja, tienes que hacer miles de trabajos que evidentemente es previo hasta llegar. Hay un recorrido para llegar de un punto a un punto. No existe la magia, o sea, muy poca gente lo consigue. Sí, hay muy pocos genios en la vida, ¿no? Pocos genios hay poco, y que también que saques un tema, una canción y te hagas famoso así de repente, puede que haya, pero lo normal, los procesos son, para llegar a un punto, son procesos. En 5 años no lo vas a conseguir seguramente, necesitas más tiempo. Hay personas que lo consiguen en 5 años, no te voy a decir que no, pero normalmente se necesitan procesos. Y te vas a chocar con muchas puertas, te vas a equivocar. Y nosotros tampoco, al no estar en ese punto, tampoco podemos saber, ¿no? Porque claro, nuestro punto fue otro. Entonces ahora no sabemos cómo la gente puede empezar. Tampoco lo podemos saber. Pero sí que te podemos dar un consejo, que es que no se puede ser algo si tú no ves cosas. O sea, quiero decirte, hay que nutrirse. Entonces, si queréis trabajar en iluminación o en vídeo o en lo que fuera, tenéis que hacer mucho, pero también ver mucho. O sea, yo conozco alumnos de interpretación o de escenografía de la RESAT de Madrid que no van a ver teatro. Digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Sabes? Si es que os vais a dedicar a esto, ¿no? Tenéis que no parar de ver cosas, ¿sabes? Porque es ahí donde porque una cosa te hace que se te ocurra otra, ¿sabes? Es así. Es como nosotros en nuestro trabajo. Nosotros no podemos hacer un trabajo de 8 horas todos los días en el estudio y tal. No, o sea, mi trabajo es ir a una exposición, leerme un libro, ver un cuadro, ponerme un disco, ¿sabes? Y eso me va a hacer que, ¿sabes?, me ayude a que se me ocurran cosas. Entonces, nutriros mucho sobre todo, ¿sabes? No desaprovechéis que después, cuando realmente se tienen obligaciones, hay muy poco tiempo y ahora tenéis todo el tiempo del mundo. Entonces, ir a saco con eso, ¿sabes? Sí, sí. Hola, buenas. A la hora de trabajar, afrontar un proyecto con un productor, un músico, un técnico de sonido, ¿cómo hacéis para poneros de acuerdo, afrontar a lo mejor ese proyecto, llevar unas ideas claras? O sea, a la hora de trabajar con a lo mejor un sonidista o un productor, hablando más en el sentido del sonido, ¿cómo llegáis a hacer el trabajo que queréis? No sé si me he explicado muy bien, la verdad. Bueno, sí. Poniendo el ejemplo de que si tienes un encargo, por ejemplo, de algún músico, ¿no? Música, pensando un poco en la parte más musical, ¿no? En este aspecto, que cómo se afronta. Pues mira, ahora me escribió el otro día alguien que no conozco te empiezan a contar sus películas, que su superproyecto, que quieren hacer tal y cual, te escriben allí, te intentan ahí. Bueno, normal, igual, lo entiendo. Ellos, cada uno va con su idea. Él tiene la idea de hacer un super vídeo, un productor de música nuevo, o no sé si será nuevo. Bueno, pues lo primero es tener, yo le pido material para escucharlo, porque al principio pues realmente tampoco me puedo comprometer a decir si primero tiene uno que valorar si quiero trabajar con esa persona, si me interesa, si es de mi agrado a nivel musical y si yo le veo que puede ser fructífero en cuanto a que me interese a mí trabajar. Eso es lo primero, de que haya un feeling de que a mí me guste la idea. Si me escucho y es indie, a mí el indie no me gusta, ni el pop tampoco. Así que no trabajo ni con indie ni con pop. Y no es broma, pero en general no me gusta. Pero trabajo con lo que me gusta. Pero bueno, si no me gusta, pues no voy a trabajar porque me voy a aburrir mucho. Si me llama de alguna manera, sí trabajo. Por eso, si hay algo que no me guste, prefiero decir que no, porque para hacerlo mal, no. Para hacerlo de ganado y que no quiera, no lo voy a hacer. Me tiene que pagar mucho, mucho, mucho
mucho. Y después por lo que tiene es una reunión. Primero se empiezan a tener reuniones y evaluar las condiciones técnicas, dónde se va a elaborar este proyecto, para qué es, lo quieres hacer para girar, que quieres hacer un videoclip, vas a hacerlo en salas pequeñas, vas a hacerlo en teatro, depende de cuándo es tu estreno, con qué material contamos, depende de qué es exactamente lo que quiere que yo haga. Quiere que yo haga luz y vídeo, quieres que trabaje la luz, quiere que trabaje el vídeo. Precisamente esto es para un vídeo, un musical que quiere grabarlo en el campo, en algún sitio así fantástico, quiere hacer algo de luz y vídeo muy onírico, humos, abstracción, algo así. Y bueno, pues estamos en proceso. Si te pongo este ejemplo, ahora mismo estamos en proceso de tener una reunión, ver qué dinero y qué medios técnicos hay, pero algo me ha dicho que hay, bueno, eso es. Necesitas, pues, encauzar. Esos serían con un músico, esos son los procesos. Otros proyectos que he hecho, que ese sí ha salido con Le Parodi y con Sole, que ahora el mes que viene estamos en Tenerife, en Numa Circuit, y lo estrenamos el año pasado en el LEF, en Madrid. Con ella, por ejemplo, hemos conectado al instante, ya la conocía, así que me gustaba mucho, me gusta lo que ella hace. Y también le pedí que no fuera un encargo, que fuéramos a media, por ejemplo, que no me gustaba. Yo quería entrar en el proyecto, pero sí íbamos a partes iguales, no quería trabajar para ella. Ella también estaba como muy abierta en ese sentido, era como, mira, tengo que hacer esto. Yo dije, venga, lo hacemos, vamos todo a media. Yo porque no quería que tampoco me exigieran lo que tenía que hacer, tampoco ya tenía el dinero para pagarme para que fuera un encargo. Entonces, de esta manera puedo entrar en el proyecto a medias. Venga, asumo el proyecto, vamos a medias, es un proyecto tuyo y mío, y es una manera también de entrar en proyectos con músicos, cuando te lo proponen. Si te gusta, claro. Uy, perdón. Y colaboramos los dos y colaboramos en el proyecto de esta manera. Son, no sé, diferentes maneras. Cuando hay alguien que quiere algo ya muy especial. Hay otra chica que me ha ofrecido a través de Ernesto Artillo, ¿cómo se llamaba ella? Una chica de Mallorca que estrenaba en el Festival de la Fira del Mediterráneo en octubre, se llama Ana Ferrer. Es música muy bonita, me gustaba mucho, pero a nivel económico, por ejemplo, no me convencía. Era folk muy tranquilo, era para hacerle la luz, por ejemplo, aquí era solo la luz, pero igual metíamos algo más. Pero valorándolo, por ejemplo, las dos residencias que teníamos que hacer, el trabajo que había que elaborar, todo lo que me estaba pidiendo, por el dinero que estaban pidiéndome, no me puedo comprometer no puedo hacerlo, no puedo dedicar un mes de mi vida, estar 2 semanas fuera, más de 2 semanas y más de un mes por una cantidad de dinero que después igual me vienen otros proyectos más interesantes. Bueno, uno va valorando según los proyectos, pero bueno, tuvimos alguna reunión, escuchamos la música, vimos las condiciones, vimos el espacio técnico, hicimos cierta parte de trabajo previa que yo valoré, me enviaron toda esa información y cuando me hicieron la propuesta económica, después ya dije, mira, por esta cantidad no puedo afrontar este proyecto y no lo he hecho. Yo quería comentar algo. Desde mi punto de vista, me viene muy bien enseñaros esta diapo de una obra que hice sobre Unamuno. La figura de Unamuno era José Luis Gómez en el Teatro de la Abadía. Me llamó a mí normalmente me llaman como diseñador no para una cosa concreta, sino como para que haga una propuesta. O sea, me meten dentro del equipo, como llaman al escenógrafo o como llaman al iluminador, no para algo concreto, sino que quieren utilizar el recurso del vídeo dentro de la obra de teatro, la ópera o lo que sea, ¿no? En este caso había una dramaturgia en el que Unamuno un actor que va a interpretar a Unamuno, creo que estoy rozando, ¿no? Espera. Bueno, un actor que va a dar vida a Unamuno, llega a su camerino y en el espejo se le aparece Unamuno. Entonces, en principio era solo ese efecto. Me contactan, me dicen cómo pueden hacerlo, yo les doy una solución técnico-artística,
Hablo con el escenógrafo, que era Carl Fillion, que es canadiense además, y que es el escenógrafo del Circo del Sol. Hablamos de proyectar detrás de un espejo mágico. El espejo mágico es un material como el de las ruedas de reconocimiento de las pelis, ¿no? O sea, que por un lado te ven, pero si tú pones luz no te ven. Entonces, a menos que esté iluminado, no se ve a través. Entonces, lo que puse detrás del espejo mágico es una pantalla donde yo proyecté, esa figura es proyectada y el actor de aquí está en escena, es físico, ¿no? Entonces hicimos una prueba, yo le grabé diciendo unas frases, la entrada, tal, y bueno, llegados al teatro, vamos a probar la primera escena, que es la más multimedia, la probamos, de repente sale José Luis, mira al espejo, aparece Unamuno en el espejo, él habla y de repente la figura del espejo le contesta, todo en un tiempo bastante natural, y de repente él se queda, el actor, que era el director también, se queda paralizado y dice, pero es muy fuerte, es que parece que estoy ahí y parece que soy yo hablándome del actor al personaje, ¿no? Y de repente decide cancelar los ensayos y reescribir la obra. En vez de un monólogo de un actor que se convierte en Unamuno y que habla todo el rato sobre sus textos y sobre su vida, pues se convierte en un diálogo de un personaje virtual que a veces es el actor y a veces es Unamuno, y de un personaje real que a veces es el actor y a veces es Unamuno. Entonces jugamos con esa bilateralidad entre uno y otro, ¿no? Quiero decir que el vídeo también puede tener origen dramatúrgico. O sea, de repente le das una solución que da origen a crear un storytelling diferente, una obra diferente, una dramaturgia diferente, ¿no? Y la verdad es que quedó muy bien, ¿no? Aquí, por ejemplo... Ese es ficticio. Ese es ficticio, ¿verdad? Claro, eso es ficticio. Hicimos el juego de color también, que siempre el personaje ficticio, ¿no? Virtual está en colores fríos. En este caso, el virtual está en colores fríos si es Unamuno, y el actor siempre en cálidos. Entonces, siempre que sí, el personaje virtual está dentro y es el actor, pues también es cálido dentro. Siempre jugábamos con esa... Y a la hora de grabarlo lo hicimos así también. Si grabábamos la parte del actor era cálido, si grabábamos la parte de Unamuno era fríos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el espejo está en medio, solo hay la mitad de la mesa. O sea, es la mitad de la mesa puesta en el espejo, entonces se duplica la mitad de la papelera, ¿no? O sea, son juegos muy sencillos realmente. Pero que dan resultados muy buenos. Me inventé un sistema como de micropausas para que tu atención siempre se fijara en el que está hablando, y para ir acompasado en el diálogo, porque en un diálogo es muy difícil hacerlo a tiempo y que el actor lo haga siempre al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo que hacía era micropausas y lo ponía en reproducción justo una frase antes de que le tocara hablar a la proyección para cómo crear esa naturalidad en el diálogo, y funcionaba muy bien, ¿no? Pero bueno, eso, que en el caso de la música, pues ese proceso fue así. En este caso, ¿sabes? Fue un proceso diferente, ¿no? Fue un proceso en el que el vídeo de repente generó el espectáculo, ¿no? O sea que no siempre nos encargan, lo que quiero decir con esto es que no siempre nos encargan encargos, ¿no? Muchas veces se convierte en otra cosa. Hola, buenas. Quisiera volver un poco a lo que os preguntaba aquí mi compañero sobre cómo entrar en este medio. Perdón. Veo que, por ejemplo, por ahí adelante en otros países existen colectivos de gente, ¿no? Tanto iluminadores como realizadores, como ingenieros, como programadores, que forman equipos concretos para crear cosas. Quisiera saber si en España existen este tipo de colectivos, este tipo de empresas, y si tenemos a mano lo que crean. Es decir, si aquí en España podemos ver directamente este tipo de instalaciones. Yo, por ejemplo, conozco a unos chicos que son Radiante Lab, que se dedican a radiantes. Entonces, claro, ¿qué más hay aparte de estos tan top? Quiero decir, ¿qué tenemos en España consolidado que nosotros como público podamos consumir? Pues hay bastante gente. El primer foro, el que ha hecho este documental es Óscar, que es el creador de VJ Spain. O tú.
es su nombre artístico. VJ Spain ya no está activo, pero ese fue el primer portal de VJ, de hecho de los pocos a nivel mundial que existían, y estuvo en su época, fue un portal bastante utilizado por toda el habla hispana. Fue un portal muy activo. Yo me he aprendido un montón de VJ Spain y he posteado. Y Era un... ¿Cómo se llama? Era un foro. Un foro. Era un foro. Página web foro. Eso en su tiempo. Es verdad que hoy en día eso cayó y a nivel de artistas visuales solo existe, se creó, pero está a nivel interno un portal, tenemos un grupo en Telegram que se llama Support Visualis, que engloba, no sé si seremos como 50, 60 de artistas visuales nacionales, en el que Plymouth está, Marta Verde está, Alba Corral está, bastante gente de los que han salido, que son amigos y amigas, están ahí. De hecho, hablamos, nos preguntamos cosas, ha habido varias iniciativas de intentar juntarse, hacer un poco más de fuerza. Creo que solo se hizo dos encuentros en el Euphonic, en el que sí se hizo como Support Visualis, se estuvo hablando del artista de la figura visual, porque la Asociación de Autores de Autoras de Iluminación y Videoescena, que Álvaro es aquí el máximo exponente, lo tenemos, realmente incorporó la videoescena hace 10 años. Y el nombre se acaba de poner. Es la primera vez yo que lo veo proyectado así en grande. El nombre este de antes era AI, ahora es... Nos faltaba un triangulito. Faltaba la V. Eso es nuevo, se ha puesto hace un mes. 2 meses. O sea que la Asociación de Autores de Iluminación arropó hace 10 años a la parte de videoescena, pero más a las personas, como le he comentado, que trabajamos más en teatros, danza. Sí. Pero bueno, este otro apartado de visualista, yo como me dedico a las dos, a la iluminación y también hago vídeo para videoescena, pues sí que me sentí muy identificado y poquitas. Marta Verde hace poco también se incorporó y la verdad que no existen todavía muchas personas, que es una labor que a mí me gustaría, que tenía pendiente, de cómo unir estos dos, este campo de artistas visuales, cómo ponerlos un poco en conexión, sobre todo para que aprendamos, como referencia, porque la Asociación de Autores de Iluminación, y yo solo digo iluminación, es una de las asociaciones con más trayectoria, ya 25 años, es como un ejemplo, así a nivel yo lo tomo como ejemplo y creo que otras asociaciones también miran a la AI, antigua AI, como una asociación que hace cosas, que está activa, es un referente y creo que se podría utilizar desde este campo. Pasa que esta Support Visual ahora mismo solo existe en Telegram, bueno, es un poco difusa y ahora de hecho se ha planeado para el festival que voy en Tenerife, se ha planeado una reunión de Support Visualis, de hecho se llama así Support Visualis, que yo voy a hablar y otra chica más también, que vamos a hablar un poquito de la escena, no sé, le tengo que llamar a Simón, que es el que hace este festival, y hablar sobre qué va a pasar. Eso en cuanto a si existe, no sé si la pregunta es si existe a un ente, un círculo, Telenoica en Barcelona. Telenoica. Los primeros en hacer algo así fue Telenoica, que yo recuerde, que es un colectivo. Pasa que Telenoica también hoy en día es bastante pequeña, se ha quedado el círculo, no es como era en su inicio, pero era uno de los colectivos que eran de los más activos en cuanto a artistas visuales. Yo había entendido tu pregunta como si hay como estudios dedicados... Claro, lo que quiero decir es que hay un montón. Yo te puedo dar un listado de nombres que lo tengo. Como se veía en Lo el que pasa es que documental. estudios hay un montón. El problema es que en el resto del mundo se pueden dedicar solo a lo que es el arte. Si no, y vámonos en a Francia, España, ¿no? pues si tú montas una productora artística, al final terminas haciendo muchas cosas comerciales porque no da para vivir. Entonces, como que se convierte en otra cosa, ¿no? Pero bueno, Playmodes, una estructura un poco más grande, los Nanook, ¿cómo se llaman? ¿Nanook? Nanook, Nanotac, pero eso no son... Está hablando de españoles, ¿no? Español. Claro, lo digo más que nada porque con el ánimo de crecer, lo que decíais antes, que nos tenemos que nutrir de todo lo que podamos, me parece que en España es complicado ir a ver videoinstalaciones o puramente de arte, de espacio, quiero decir. Y claro, por si teníais alguna pista... Pues para ir a ver cosas, Jum, ahora mismo está el Festival de la Jum. Festival de la Luz, ve al Mira, claro. Ve al LEF Festival, que LEF ahora... en Asturias.
No, el MIR en Cataluña, el LEF Festival, los referentes en España como festivales, Sonar, Sí, bueno. el LEF, El LEF, laboratorio... que es Está en Gijón, ahora yo voy en mayo. Claro, sí, el LEF. Se hace Y en en Gijón, Madrid, en Madrid. también. Ahí yo el año pasado estuve en los dos, con mi espectáculo Bromo y con otro con espectáculo. Estuve en el de Madrid y en el de Gijón. Este año voy como público, que viene Río Yiqueda y vienen también... El LEF es un referente, creo que llevan 20 años, puede ser. El Mad Luz, ¿cómo se llama? Luz Mad Luz. El de Madrid, que Sí, se hace... en Madrid hay otro enfocado a la luz. Claro, estamos hablando de festivales ya, ¿no? Sí. No de Claro, es colectivos. que... Claro, pero ahí es donde puedes ir a ver... Claro, digo, muchas cosas juntas. Para ver cosas y conocer a colectivos. El Umbra Light, ahora Umbra en Light. Vitoria, que ha estado súper bien, había, no sé, 25 artistas, ¿sabes? De repente, ¿no? En 3 días. Puedes ver Que un salen montón. aquí en el documental, Hamil Industries sale, que la conocí a ella el otro día, estuve en Barcelona en un bolo, estuve de hecho comiendo con Plymouth, que me estuvieron enseñando cómo hacen, a nivel de curiosidad, que yo no lo conocía, este tipo de instalaciones que vemos, todo esto se consiguen por los desarrollos tecnológicos. Desarrollo tecnológico es porque cuando vemos que todo está tan sincronizado, es porque utilizamos software que te permiten trabajar el audio y el vídeo al unísono. Plymouth ellos han hecho un software con Python, se han desarrollado su propio software porque ellos estaban un poco cansados llevan ya utilizando 10 años. Hacen proyectos muy grandes donde tienen que controlar Muchos píxeles, muchas lucecitas. muchos canales de audio. Por ejemplo, él trabajaba antes con Reactor, creo que era, que solo podía sacar 16 canales de audio. Entonces él se empezó a encontrar con barreras. Por eso nos metemos a la programación. Yo me metí igual a la programación visual porque cuando tú ya empiezas a controlar mucho los software de vídeo, hay un momento que te chocas con los software de vídeo y dices, yo quiero hacer esto. No puedes. Yo quiero hacer esto. No. Entonces tienes que aprender programación. Cuando me decíais que si os da bien la programación, aprender programación. Porque es la base de todo lo que estáis viendo en vuestras pantallas, en vuestros móviles, programación. Que la programación pura y dura es más complicada, aunque hoy en día la programación es verdad que la IA te la puede hacer. Pues aprende programación visual y aprende programación porque vas a poder hacer lo que te dé la gana. Cuando quieres hacer ciertos proyectos te vas chocando con impedimentos, entonces por eso te vas metiendo en programación. Plymouth no son programadores, pero saben un poquito, pero ellos de todas maneras para desarrollar su software han contratado a un crack de Python y le han dicho lo que tienen que hacer. Y en su software han introducido Super Collider, que es otro software para música, que si puedes crear patches y metértelo dentro de su software. Y tienen un software súper chulo de programación visual, creados por ellos, en el que hacen música y tú esa música la visualizas. Puedes medio visualizarla y la puedes rutear súper bien, bueno, igual que haces con Tau Designer, solo que es música, pero también vídeo. Es muy fácil hacer cosas con vídeo, hacer cosas con luz. Sí, mucho pixel map. Se han creado una especie de Tau Designer, por así decir, pero especializado en sonido. Porque Santi, uno de los que sale, el que sale a la izquierda, él es el que hace la música y el otro se encarga un poco más de la arquitectura, de la luz, del vídeo. Y bueno, me estuvieron enseñando y claro, hacen este tipo de cosas porque para ellos ven, cuando empiezan a crear, por ejemplo, me enseñaban los waveforms o los osciladores. Pues un oscilador, crean tantos osciladores como quieren, que son ondas, y esas ondas se le aplican directamente, ondas sonoras, a los focos móviles que empiezan a moverse. Y lo hacen todo desde su propio software. Y por eso está y todo lo que veis ahí, casi todo lo que habéis visto tan sincronizado es porque todo se utiliza o código o programación visual o sincronizas cualquier software de programación visual con Ableton Live o con cualquier sintetizador en el que todo va muy, muy compacto. A la hora de trabajar luz y vídeo vas al unísono. Bueno, no sé por qué me he liado con eso. No me acuerdo. Quería preguntar qué proyectos diríais que son los que más os han gustado hacer. Si no os podéis quedar con uno, pues podéis decir más de uno, pero pues puede ser un poco difícil. Me he acordado de eso porque estaba hablándote de las personas que han salido. Habéis visto aquí las personas que han salido. Había varios: Alba Corral, Marta Verde, Plymouth, Hamil Industries. The Silent no ha salido, pero son españoles. Todo eso te estoy diciendo porque son españoles. Hay un montón más. Si quieres me escribe. Yo tengo un listado hecho de
por esta idea que tenía de hacer el encuentro con videoescena y artistas visuales, hice un listado ahí de artistas visuales nacionales para ponerlo en contacto. Y si queréis saber de gente, me escribe, yo te paso el listado y los busca en internet. Perdón, los proyectos que nos han gustado más. ¿Qué proyecto te ha gustado a ti más? Pues mira, os pongo un proyecto mío, así, ¿no? El último que he hecho. Pongo algo de que he hecho. Mira, uno que no ha salido todavía. Un videoclip. Yo no suelo hacer mi primer videoclip y no ha salido todavía en los medios. y es post-rock, así. Pero lo he hecho porque me gustaba. No estaba mal la música. Es medio pop, metal, más metal esto. Mira. Pues así lo veía en pantalla grande, que todavía no... Esto no ha salido todavía. Yo nunca he hecho... Dirigir un videoclip es la primera vez que lo hago. Pero mira, hacemos de todo, bueno, dentro de todo. Ahí me refiero al abanico que hacemos, puede ser tan amplio que a veces también hacemos VFX, videoclips y otro tipo de... Claro, a mí, por ejemplo, cuando me enfrento a hacer una nueva propuesta de vídeo para escena, lo que me gusta es que siempre es diferente, que eso también es muy divertido, ¿no? Habéis visto muchas cosas de LEDs en el documental, las fotos que os están poniendo hay mucha proyección también, hay algo de LED, pero cada vez te enfrentas a una escenografía diferente, un director diferente, con una idea diferente, un texto diferente, ¿sabes? Entonces, o en ópera, de repente una propuesta contemporánea o más clásica, o cómo entrar. Os voy a hablar, ya que estamos hablando de cosas así últimas, mira, os pongo... No publiquéis, si habéis sacado vídeo de esto, por favor, no publiquéis esto, de verdad, que me matan. En el mío podéis publicar lo que queráis. Os voy a poner un espectáculo, el tráiler de un espectáculo que está justamente ahora en el Soho, que se llama Un monstruo viene a verme, que está hoy y mañana, así que podéis ir a verlo. Y en este caso, la integración de la escenografía con el vídeo tenía que ver con un árbol que se construyó como instalación y que se usa a lo largo de la función, y en el que yo intenté meter ahí... bueno, porque me decían, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un fondo proyectado? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y al final lo que decidí es que lo que más me integraba dentro de la historia y de ese árbol y del mundo tecnológico que estábamos contando, de esa savia del árbol, que en este caso es savia electrónica, era poner monitores en el propio árbol, ¿no? Entonces puse 27 monitores. Vamos a ver el tráiler primero y ahora después os explico un poco. Es un tejo. Esto es lo que va a ocurrir, Connie. Vendré a verte 3 noches y te contaré 3 historias. Las 12 y 7. Si éramos amigos hasta que te volviste una bocazas. Y cuando solo faltaba un año para que el príncipe pudiera ocupar el trono, el rey murió. La reina ha asesinado a mi amada. ¡Hay que detener a la reina! ¡Te devoraré! ¡Cállate ya! Ojalá tuviera 100 años para poder dártelos. Bueno. Un poco contaros que el reto era un poco también utilizar los monitores como contenedores de lo que yo quería exponer, ¿no? El contenido de vídeo, pero había que trabajarlo en escala, ¿no? Porque no puedes hacer cosas muy detalladas en una sola pantallita a un público como este, por ejemplo, ¿no? La distancia. Entonces había que tratarlo como un todo, como una generalidad, y trabajar esos monitores de manera que fueran diferentes, o sea, que todo tuviera su independencia, pero que tuvieran todo una idea global, ¿no? Trabajé mucho con 3 colores, con el blanco, que para mí era la pureza de alguna manera, el
También hay un momento que hablan de historias antiguas, entonces trabajo mucho el blanco y negro. Y después 2 conceptos. Un monstruo viene a verme, tiene una historia muy, muy definida con el cáncer. Y utilicé el verde del veneno, que también es la savia del árbol, y el rojo como la sangre, ¿no? La sangre de la madre enferma y la sangre y las raíces que nos llevan a tener esas relaciones de familia que se explican en la obra. Claro, el reto era llevar esa idea a cabo con 27 monitores en una compañía que es una compañía medianamente pequeña. Yo no tengo 27 salidas, una máquina que tenga 27 salidas con, ¿sabes?, un software en Python que me han hecho, no lo tengo. Entonces, ¿cómo hacer la solución técnica para eso? Hicimos una manera de... Al final hice como una especie de plasma wall en el que sacaba 9 monitores. O sea, lo que hice es una sola señal en 4K dividida en 9 pantallas y lo trabajé de manera independiente en After Effects, y a veces creaban una imagen completa y a veces creaban cosas independientes. Entonces esa señal de 4K la mandaba a 9 monitores y eso se multiplicaba por 3 por cada cara del árbol. Entonces hay 9 monitores, 9 y 9. Entonces cuando gira parece que son todos señales diferentes, pero simplemente es por la propia colocación de los monitores. Es una solución súper barata, solo estás mandando una señal de 4K. Claro, esto se lo enseñas a los Play Modes y dice... Se ríen de ti. No, ¿sabes? Yo necesito 27 salidas. Pero quiero decirte que también hay que pensar muchas veces en la sostenibilidad de las ideas, ¿no? Y en este caso era dirigido a una compañía que tiene cierto peso en el ámbito nacional, pero que no deja de ser una compañía de teatro, ¿no? Que tienen que llevar de gira, que tienen que cablear esos monitores, que tienen que mandar señal, que todo funcione, ¿sabes? Entonces... Bueno, y la podéis ir a ver si queréis. Estamos llegando un poco al límite, así que si hay alguna pregunta así que hay mucho decirla, pues es vuestro momento, si no, callar para siempre. Que por supuesto, también si queréis apoyar a la videoescena, lo que podéis hacer es haceros socios y socias de la asociación. Y además como estudiantes es súper baratito, sí, ¿sabes? No sé si son 10 euros al año o algo así, una cosa... muy absurda, tiene algunos 10 beneficios. 10 euros al año son. Sí. 10 euros. O sea que el asociacionismo, de hecho, cuando preguntabais qué se puede hacer, para mí este tipo de cosas, una de las cosas en las que uno puede crecer, pues hablábamos antes de la comunidad de Support Visualis, creo que a nivel laboral, o sea, alguna de las preguntas fue por ahí de que cómo se puede mejorar, o creo que, no me acuerdo qué pregunta era, pero creo que el tener estos tipos de espacios de comunidad son primordial para en un futuro que la profesión realmente mejore en ciertos aspectos. Sí, darte cuenta de que o sea, no hay secretos, o sea, realmente, o sea, compartir es igual que hace años los secretos artísticos eran muy importantes, también era dominar mucho la técnica, ¿no? O sea, siempre los pintores, los músicos, todos tenían que dominar mucho la técnica para hacer sus trabajos, ¿no? Ahora es imposible, porque hay más técnica, más avances de los que puedes abarcar. Entonces, compartir todo lo que tú sabes, lo único que puedo hacer es que otra persona lo comparta contigo y que tú crezcas, ¿no? O sea, es muy importante ese mensaje, también se dice en el docu, que realmente la creación de comunidad es lo único que nos hace avanzar juntos, ¿no? hacia nuevos horizontes, ¿no? Es muy importante. Bien. Bueno, como hemos dicho al principio, agradeceros vuestra presencia aquí, al Instituto IES Jesús Marín, a Guadalpín, CESUR, School Training y, bueno, y todos los socios y socias que se han inscrito también mediante nuestra página. Y animaros eso, como ha dicho Azael, a pertenecer a la asociación y que sobre todo a que vengáis al teatro. Desde el Teatro Cánovas se hace una programación especialmente sensible para el sector joven, que creo que es fundamental para que podamos ir creciendo y sobre todo que tengáis esa referencia donde poder venir para que penséis y en la parte creativa os surja de ver estas cosas. Y yo creo que vamos a dar un fuerte aplauso a Álvaro, a Azael, al equipo del Teatro Cánovas, que también gracias a ellos pues estamos viendo y estamos disfrutando de este evento.
Gracias, compañeros.